Estudiantes que tengan muy buenos días, espero que se encuentren muy bien de salud. Hablan con el profesor José Julián Álvarez Aparicio, docente de biología del grado sexto. En estos momentos voy a enviarles este video exclusivamente como material de estudio para la evaluación del día martes. Teniendo en cuenta la información anterior que les expliqué, específicamente en este video me voy a enfocar en explicar la mitocondria, el retículo endoplasmático liso y rugoso y el aparato de Golgi, ya que en el primer video que yo les envié ya explicó lo que son las otras estructuras de la célula vegetal y las otras estructuras de las células animal que son aparte de las células vegetal, porque como tal todos los organelos que se encuentran en el lado derecho van a tener casi la misma función que la célula vegetal, tanto en la célula animal como en la célula vegetal. Eso lo expliqué en el video anterior. Bueno, no siendo más así, iniciamos. Entonces, en la clase anterior nosotros estuvimos hablando de que el núcleo es donde se encuentra el material o la información genética del individuo, ¿de acuerdo? Recordemos de que pues hay dos tipos de células procariotas, células eucariotas. Las células procariotas son aquellas que no contienen núcleo definido, como en el caso de las bacterias. Entonces, como no tienen núcleo definido, su ADN se encuentra nadando en el interior de la bacteria y no están encerrada en una estructura particular. ¿De acuerdo? Eso lo estuve explicando en la clase anterior. Por otra parte, las células eucariotas, ellas sí poseen un núcleo definido y al tener un núcleo definido significa que su ADN, su estructura genética o información genética está encerrado ahí. Claro que por supuesto más adelante vamos a ver que dentro de la mitocondria también se va a encontrar el ADN, pero por el momento vamos a hablar exclusivamente de que el núcleo tiene esa información genética. ¿Quiénes son las células eucariotas? Bueno, ya las vimos en la clase anterior y en el video anterior. Las células eucariotas son la célula animal, la célula vegetal, la célula micótica, la célula cromista y la célula protozoaria, el cual es estos animalitos y estos organismos que se encuentran aquí son los que representan a estas estructuras celulares. La célula animal, los animalitos, la célula vegetal, las plantas, la célula micótica, los hongos, las células cromistas, las algas o varios tipos de cromistas, y los protozoarios, la célula protozoica significa que lo representan los protozoarios. Entonces, ellos tienen núcleo definido y al tener núcleo definido, pues tienen su ADN en ese núcleo. Por otra parte, tenemos los ribosomas que se encargan de la síntesis y la producción de proteínas. Recuerden que las proteínas van a tener unas funciones importantes para la estructura del organismo, ¿de acuerdo? Y también para la formación de enzimas, que recuerden que son sustancias que catalizan unos compuestos que obtenemos del medio externo y los transformamos en el medio interno, lo que vimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan cuando nosotros comíamos algo y que nuestra saliva tenía una sustancia que se llamaba amilasa salival, que es una enzima que va transformando químicamente los alimentos para que cuando lleguen al interior del individuo, pues siga procesándose y partiéndose en pedacitos más pequeños? Entonces, estos dos organelos ya quedaron claros en la clase anterior. Les expliqué en el tablero, les expliqué con ejemplos. Por otra parte, nos vamos con la mitocondria. La mitocondria es prácticamente la que le va a dar energía a la célula. Sin embargo, en las células vegetales, la mitocondria también van a obtener energía pues, mucho mayor en los cloroplastos, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, en la mitocondria también van a tener su producción de energía para la célula, ¿de acuerdo? Eso lo mismo pasa en las células animales, ¿de acuerdo? La producción de ATP. ATP es una moneda energética, el cual es prácticamente como una energía que le van a llegar a los organelos para que cumplan una función. Por ejemplo, aquí tenemos la mitocondria, ¿de acuerdo? Ella va a producir el ATP. Dentro de poco vamos a ver el proceso anaeróbico y aeróbico que le permite la producción del ATP tanto al citoplasma y a la célula desde el punto externo de la mitocondria como el punto interno que sí produce como tal el ATP en grandes cantidades. Lo vamos a ver luego. Entonces aquí el objetivo es que la mitocondria produce ATP. ¿Listo? Produce ATP. Y este ATP que produce gracias a la respiración y también a los alimentos que consumimos, esta energía va a llegar
ayudar a que la célula pueda cumplir sus funciones. Por ejemplo, aquí tenemos un núcleo celular. Entonces, el núcleo tiene la función principal de mandar a ejecutar o que la célula pueda realizar las funciones de una forma apropiada. O sea, prácticamente es el jefe de la célula. Entonces, la mitocondria le va a proporcionar energía al núcleo para que pueda ejecutar su función. También digamos los ribosomas. Los ribosomas igualmente, ellos para poder trabajar necesitan energía. Entonces inmediatamente va a llegar este tipo de molécula energética que se llama ATP y va la mitocondria a enviarle ese ATP para que el ribosoma, de acuerdo, el ribosoma cumpla su función de producción de proteínas y también de sustancias que se llaman enzimas. Entonces, este tipo de ATP también recibe el nombre de moneda energética. ¿Por qué? Porque, bueno, llega este ATP, produce esa moneda energética, entonces está el ribosoma. Entonces, chiquín, inserta la monedita y él empieza a trabajar, ¿vio? Como si fuera de esas máquinas tragas monedas que perdón, colocan la monedita y empieza a trabajar la máquina. Lo mismo vendría haciendo con el núcleo. Llega y ¡ching! Llega inmediatamente, empieza a trabajar el núcleo y a cumplir sus funciones. Esa es la moneda, es la parte que fabrica la moneda energética que necesita la célula y se encarga de la respiración celular, que se vendría siendo la misma energía de la célula. ¿De acuerdo? La respiración celular. Por otra parte, también nos vamos con los retículos endoplasmático granular y agranular, que reciben también el nombre de retículo endoplasmático rugoso y liso, que lo vamos a correlacionar también con el aparato de Golgi, que también los tres tienen una función importantísima. O sea, los tres como tal van a cumplir una función de una transformación química desde el interior de la célula hasta el exterior. Pero entonces vamos a verlo punto por punto. Entonces dice retículo endoplasmático rugoso a granular, pues prácticamente la que se va a encargar de la síntesis de proteínas, o sea, son aquellos que van a transportar a los ribosomas hacia el exterior de la célula, porque los ribosomas se van a encontrar específicamente dentro del nucleolo celular, ¿de acuerdo? O sea, dentro del núcleo, y dentro del núcleo hay algo que se llama nucleolo, y ahí es donde se van a encontrar los ribosomas. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí rapidito como para que ustedes me entiendan un poco mejor. Este es el núcleo celular y aquí al interior es el nucleolo. Allá hay ribosomas. Esos ribosomas van a salir de la célula. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver cómo se obtienen estos ribosomas. Entonces vamos a verlo de la siguiente forma. ¿Listo? Vamos a iniciar. Entonces, como estamos hablando de plantas y también de animales, ¿de acuerdo? Entonces los dos van a tener el mismo proceso de transformación. Bueno, casi parecido. Más adelante vamos a ver ciertas diferencias, pero es casi parecido tanto de las plantas como de los animales. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí rapidito. Vamos a empezar con las plantas. Las plantas, esto que ven ustedes aquí, es una molécula de grasa. Y esto de aquí es una molécula de proteína. Las plantas, de acuerdo, vamos a quitar estos dos de aquí un momentico. Las plantas obtienen su molécula de lípidos gracias a el dióxido de carbono que se concentra en el medio o también de aquellos nutrimentos que se encuentran en el suelo que van absorbiendo del mismo. Lo mismo las proteínas, ¿de acuerdo? También lo adquieren de las sustancias o los compuestos químicos que adquieren del suelo las plantas o también del mismo dióxido de carbono que van acumulando poco a poco. ¿Listo? Entonces, esos dos componentes que se obtienen tanto del suelo como el dióxido de carbono, pues son estas moléculas que se obtuvieron, tanto de lípidos o de grasas como de proteínas. Entonces, ellas van a dirigirse a la célula, pero específicamente al núcleo. Estas moléculas van a transportarse. Vean, a llegar este lípido, esta molécula grasosa, para ser más exactos, y va a ingresar a la célula y luego que ingresa a la célula va a ir al núcleo.
luego va a ingresar al nucleolo y esta sustancia lipídica, pues bueno, va a tener otra función principal, el cual va a estar correlacionado con el retículo endoplasmático agranular o liso. Sin embargo, cuando hablamos de moléculas de proteínas, ellas también van a dirigirse a la célula y específicamente van a dirigirse a la parte del nucleolo también. Sin embargo, aquí estas proteínas sí van a ser parte de la fabricación de esos ribosomas. ¿De acuerdo? Entonces ellas cuando ingresan, al pasar un tiempito, se van a transformar mágicamente, perdón, químicamente, para ser más exactos, en estos ribosomas, pero dentro del núcleo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí inicia otro proceso. Por otro lado, como este lípido, que ya sabemos que se obtuvo pues de las sustancias o los compuestos que vienen del suelo, la planta, ¿de acuerdo? Entonces, va a pasar por el retículo endoplasmático liso a granular, donde este lípido va a ingresar a ese retículo endoplasmático liso y granular y lo va a transformar en una sustancia nueva que luego va a pasar por otros procesos de transformación. ¿A qué me refiero? Este lípido, nuevamente, me explico que se obtuvo del suelo y del dióxido de carbono, se dirige a la célula, de la célula pasa al núcleo y el núcleo lo envía al retículo endoplasmático liso, lo va a transformar aquí dentro del retículo endoplasmático a granular en una sustancia que va a tener una función tanto en el interior como en el exterior de la célula, que ya vamos a ver ahorita. Por otra parte, esa proteína que pues estas moléculas proteínas que se obtuvieron de también de los nutrientes que obtuvo del suelo de la planta y del dióxido de carbono, llegaron y se fueron para el nucleolo y se transformaron en ribosomas que luego se van a ser liberados por el nucleolo y por el núcleo y luego se van a dirigir a la parte del retículo endoplasmático rugoso. Aquí vuelve y pasa lo mismo. Estos ribosomas van a transformarse químicamente en sustancias químicas que se llaman proteínas. ¿Vio? Por eso se llama síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático granular se encarga de la síntesis de proteínas gracias a los ribosomas que expulsó o que se transformaron en el nucleolo y salieron del núcleo y se dirigieron específicamente al retículo endoplasmático rugoso. Luego, miren, esto fue lo que se transformó en una molécula de proteína. Por un lado, se transformó el retículo endoplasmático liso o granular en una sustancia lipídica o grasosa que va a tener una función. Y por otra parte, el retículo endoplasmático rugoso a granular se transformó en una molécula de proteína. Ellas dos van a pasar específicamente al aparato de Golgi, tanto el producto que se obtuvo del liso como el producto que se obtuvo del rugoso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el aparato de Golgi? Bueno, el aparato de Golgi, digamos, va a empezar a recibir el retículo endoplasmático, la proteína que se obtuvo del rugoso y va a empaquetarlo, o sea, va a guardarlo como si fuera un regalito, ¿de acuerdo? Un empaque. Y va a enviarlo al exterior de la célula. Esta es la membrana celular y este vendría siendo el empaquetado de esa proteína que se obtuvo para luego liberarla al exterior de la célula. O también puede hacer parte del interior. También puede enviarlo al interior de la célula si esa proteína lo necesita. Por otra parte pasa lo mismo en el caso del retículo endoplasmático liso. También aquí se van a empaquetar, ¿de acuerdo? El aparato de Golgi llega a la molécula, aquí lipídica, que vino del retículo endoplasmático liso, se empaqueta, se pasa, se ubica en este empaque, ¿de acuerdo? Que es producido por el aparato de Golgi y luego va hacia el exterior de la célula. También puedes hacer parte del interior de la célula si lo necesitas. ¿Listo? Entonces, esa es la función del aparato de Golgi, ser un supervisor el cual va a empaquetar los productos que se obtuvieron del aparato del retículo endoplasmático rugoso y del retículo endoplasmático liso. ¿Listo? Que van a salir, obviamente, esos empaques
al líquido extracelular o a la parte externa de la célula, o por el contrario, también hacer parte de las funciones internas de la célula. Entonces, ese vendría siendo las tres funciones del retículo endoplasmático agranular, granular y aparato de Golgi. Entonces, lo mismo pasaría con los animalitos. Esto en el caso de las plantas, ¿listo? Lo mismo de los animalitos, o bueno, de nosotros para ser más exactos. Lo mismo, comemos un pedazo de carne o comemos mantequilla. El pedazo de carne nos va a dar mayor cantidad de proteínas. Esas proteínas van a entrar a la célula. La célula, esas proteínas se van a dirigir al nucleolo. El nucleolo las va a transformar en una estructura que se llama ribosomas. Los ribosomas van a ser expulsados por el nucleolo y luego por el núcleo y van a traspasar y se van a dirigir al retículo endoplasmático rugoso o granular, y luego el retículo endoplasmático rugoso a granular va a convertir esos ribosomas en este tipo de proteínas. Estas proteínas van a ser empaquetadas por el aparato de Golgi y luego el aparato de Golgi, al estar empacadas, va a enviar eso hacia el exterior de la célula o también en el interior. Lo mismo pasaría con la mantequilla. Y ahí consumo la mantequilla, se obtiene grasa de la mantequilla, moléculas lipídicas. Esas moléculas lipídicas van a dirigirse a la célula y luego van a pasar directamente al interior de la célula, van a pasar por el núcleo y luego el núcleo lo va a liberar al retículo endoplasmático liso. Vio que acá esta molécula de lípido no entró al nucleolo para ser parte de la producción de nucleolo, sino que ingresó fue al núcleo y luego el núcleo le mandó al retículo endoplasmático liso. Y aquí empezó a transformarse esa molécula de lípidos en otra molécula nueva de lípidos que va a hacer una función importante o al interior o al exterior de la célula, pero primero tiene que pasar para ser empacada por el aparato de Golgi. La empaca, la transforma químicamente y luego la libera hacia el exterior de la célula, o si la célula lo necesita al interior, con mucho gusto puede estar cumpliendo función dentro de ella misma. Bueno, muchachos, entonces no siendo más así, espero que miren el primer video, espero que miren este segundo video y por favor estudiar mucho, que la evaluación va a estar un poco exigente. No siendo más así, mi Dios me los bendiga y que tengan una maravillosa mañana. Recuerden, martes, quiz de ciencias, de biología, específicamente de las células y sus estructuras celulares. Dios los bendiga.